away we go. Todo lo que hicieron se les va a pagar. Se está subiendo el agua que va a ahogar. ¿Quién va a defenderlos de la gente ya? Ni un ejército nos va a parar. Todo lector, sea novato o conocedor, reconoce el clásico nombre de Cuento de Navidad del escritor inglés Charles Dickens, como uno de los mayores clásicos de la literatura inglesa, y que a pesar de su tiempo, su argumento es completamente atemporal, ya que por más que pasa el tiempo, su contenido pareciera no envejecer con el pase de los años. De la misma forma, el mundo de los cómics ha trabajado la encantadora historia del señor Scrooge en diversas ocasiones, con personajes más actuales como lo son los superhéroes. Pero de entre tantas historias que han manejado como inspiración el argumento de Dickens, hay uno que otro en especial que logran atrapar el encanto de la novela original, sin depender completamente de ella y a la vez homenajeando en un acto moderno las enseñanzas y elementos que la volvieron una novela de culto. Así que ahora que iniciamos diciembre, creo que es la mejor oportunidad para hablar de uno de los cómics del Caballero de la Noche que más de uno nos deja meditando después de leerlo, porque nos presenta una idea curiosa para un relato navideño en Ciudad Gótica. Hablamos de Batman Nowell. Primero que nada, dejaré en claro que esta no es la primera ocasión en la cual el clásico de Charles Dickens es utilizado como inspiración o adaptación al mundo de Batman. La primera vez que se intentó con resultados sumamente desastrosos fue en el cómic especial de 1945 titulado Batman, un peligro navideño, en el cual el Caballero de la Noche y Robin el Chico Maravilla se enfrentaban a un gángster acaudalado apodado Scrooge. Y hasta aquí dejo este cómic, pues el resto es mucho más incoherente que la serie de los 60 de Batman. Batman Nowell nos presenta, en cambio, una forma encantadora y bastante bien lograda de cómo hacer vivir al mundo de Ebenezer Scrooge en la oscura y gótica ciudad de Gotham. La historia nos hace seguir la trayectoria de un hombre llamado Bob, que se ve obligado por las circunstancias a trabajar para quien no quiere y hacer lo que no debe. Batman se cruza en su camino y lo trata de una manera dura y bastante cruel hasta cierto punto. Algo que vemos se extiende a todos los personajes que lo rodean, Gordon, Alfred, Catwoman, etc. A lo largo de la historia, una serie de elementos intentarán lograr que quizás Batman se dé cuenta de que no puede seguir pretendiendo que no necesita a nadie y que la lucha contra el crimen solo tiene un camino, y tal vez no está siguiendo ese camino. De esta forma, se nos relata el que, en mi opinión, es el mejor homenaje dentro del mundo del cómic a la obra original de Dickens. Este encantador one-shot del Caballero de la Noche viene de la mano, en cuanto guión y dibujo, del lamentablemente poco valorado dibujante Lee Bermejo, quien en el pasado nos trajo la sobresaliente novela gráfica Joker y que todo fan de Batman debería leer alguna vez. Prácticamente es un viaje al presente, pasado y futuro de la franquicia de Batman y un autoexamen hacia el mismo personaje, acerca de su identidad como protector de Gotham. Curiosamente, muchas veces los dibujantes que deciden entrar por primera vez al guionismo no salen bien librados de esto, pero de una manera muy gratificante, Bermejo logra encantarnos y hacer que nos perdamos dentro de las 112 hojas de este one shot navideño. Pero bueno, analicemos un poco más de este cómic para dar un vistazo completo a lo que nos aporta. Manejo de personajes. Si algo sabe hacer bien Lee Bermejo en este one shot es sin duda el manejar los personajes del universo del Caballero de la Noche y adaptarlos a las necesidades de un relato navideño que toma raíces desde el concepto planteado por Dickens. Comenzando por el coprotagonista de esta historia, al cual conocemos simplemente como Bob, un hombre de familia que trata de conseguir cualquier trabajo posible para mantener vivo a su enfermo hijo y darle un futuro. Es aquí donde vemos una similitud, pues es obvio que es una representación de Bob Cratchit en Gotham, y obviamente Batman toma el papel de Ebenezer Scrooge. Pero, más allá de estos dos personajes protagónicos, ¿qué más influye a la creación del ambiente de Cuento de Navidad? Pues bien,
Como ya se lo imaginarán, en esta historia no hay nada de tinte sobrenatural, y los fantasmas de las navidades pasan a ser presentados por viejos conocidos de la casa editorial DC. Primero comencemos con el personaje que desata todo, un Bruce amargado que ha dejado de creer en la justicia bajo estándares de la moral y que ahora siente que el único modo de conseguir justicia es a base de poner en juego a unos cuantos con tal de capturar al enemigo principal de inmediato. De esta forma, el uso de carnada de seres vivos para atrapar a un psicópata dentro de las festividades navideñas en Gotham nos hace pensar en el lado más oscuro de Batman. Bermejo maneja la psicología del Caballero de la Noche, en la cual se castiga a sí mismo por la muerte de su fiel compañero Jason Todd, alias el segundo Robin, y la obsesión por capturar al criminal en turno de esta historia, que es el Joker, asesino de Jason Todd, y que a su vez toma el papel de presentar la avaricia y egoísmo de Scrooge en este relato. Curiosa forma, ¿no creen? Y es así como Jim Gordon, Alfred y demás personajes empiezan a tomar el lugar de los que se ven rechazados por Scrooge a lo largo de la historia. Sus familiares, personas que buscan donaciones y demás en el relato original pasan a ser el comisionado Gordon, su fiel Alfred y algunas otras personas acercadas a él, al pensar que no se necesita a nadie para ser feliz. En contraste con la original, Batman aleja a todos de sí por sentir que nadie comprenderá sus intenciones y que no pueden realmente confiar en que alguien lo ayudará en el momento de impartir su justicia y venganza. El personaje de Catwoman, apareciendo en el primer acto de la historia, es la representación del fantasma de las navidades pasadas, trayendo a Bruce los recuerdos de su pasado cuando comienza lo que ella llama su romance de persecución, durante un robo recién efectuado. Durante esta persecución por los techos de Gotham, las palabras de Catwoman terminan haciendo llegar imágenes del antiguo Bruce y de varios enfrentamientos que tuvieron en su pasado, al igual que recuerdos del difunto Jason Todd. Es curioso el manejo que da Bermejo en esta historia en el personaje de Catwoman, ya que personalmente siento que fue la mejor elección para interpretar a lo que sería en Gotham el fantasma de las navidades pasadas, debido a que dentro de este momento en el que ocurre todas esas escenas dentro del cómic, nos damos cuenta de que no solo ocurren recuerdos, sino que se notan muchas emociones dentro de Batman y Catwoman que nos han repercutido a lo largo de los años y que han creado infinidad de fanservice en algunos cómics, lo que nos da a entender que siempre existirá ese romance entre Gatúbela y Batman sin importar en qué circunstancias esté. Y ese momento en el que la persona con la que has tenido roces románticos interpreta a aquel que tiene que recordarte lo bueno y lo malo de tu pasado, fue la mejor idea que se le pudo haber ocurrido, en mi opinión, a Lee Bermejo. El personaje invitado en este cómic, Superman, es el personaje que menos figura en la historia, pero que con pocas páginas termina representando a la perfección al fantasma de las navidades presentes y a la voz de la razón, que harán dudar a Bruce respecto a si realmente está haciendo lo correcto en poner en peligro a gente inocente, y en este caso a una familia, para conseguir un fin meramente personal como lo es la captura del Joker. Y de cierta forma, esto presenta la mejor forma en la que se ha implementado un crossover entre Batman y Superman en los últimos años. Yo sinceramente detesto bastante a Superman, nunca lo he tolerado en los cómics, pero algo en esta historia, con esa poca aparición que tiene y los comentarios que hace, siento que fue la mejor forma en que pudieron implementado, ya que sin presumir su casi invencible persona como justiciero, Superman muestra que a veces todos debemos razonar en lugar de ceder a nuestros deseos sin cuestionar qué causará a los demás. Finalmente, el fantasma de las navidades pasadas es interpretado por el mismísimo Joker, que refleja que el camino autodestructivo que va tomando Bruce a lo largo de esta historia lo terminará llevando a la tumba, o peor, a convertirlo en el semejante cuerdo del Joker. Y ya para finalizar el ámbito de los personajes y cómo fueron manejados, cabe resaltar al mismísimo Jason Todd, como la interpretación de Marley, el compañero de trabajo de Ebenezer Scrooge, que le advierte de lo autodestructivo que se ha tornado el camino que ha seguido en su vida. Este último apareciendo como recuerdos o sentimientos de culpa de Batman por la muerte de él, incluso por la ayuda de los medicamentos que lo hacen alucinar de vez en cuando. Como pueden ver, embonan de buena forma sin forzar a los mismos personajes para entrar en la idea del relato de Navidad. Más aún así,
puede que haya una que otra cosa que pudiera haberse pulido un poco más dentro del producto. Manejo artístico. Si hablamos del apartado artístico dentro del cómic, solo puedo decir que es lo que mejor luce en esta novela gráfica. La calidad de Bermejo es impactante desde la primera página, y se nota que se ha dejado el alma en esta obra. Los detalles más pequeños cuidados de una forma excepcional, y ciertos juegos de sombras que terminan fusionando de manera perfecta el universo sombrío del murciélago con la clásica de Dickens. La estructura de esta novela gráfica no es muy común, llevando viñetas cuadradas y eso, sino que recuerda precisamente a esos cuentos ilustrados de Dickens que venden para niños. Grandes viñetas, primeros planos rodeados de ilustraciones sin bordes, dándole a la parte gráfica un protagonismo increíble que repercute en la inmersión del lector con la obra. Y aunque esto se logra en gran mayoría con el dibujo de Bermejo, no hay que olvidar dar el crédito al excelente colorido perteneciente a la obra del artista Bárbara Ciardo. Manejo argumental. Desde el inicio, el concepto de cuento de Navidad combinado con un relato de Batman es simplemente atractivo al espectador, y alejándonos de cómo los personajes van representando a los amados protagonistas y coprotagonistas de la historia de Dickens, el argumento de Bermejo es sólido e interesante, aunque no aporta nada realmente relevante al mundo del canon del murciélago, pero sí aporta dentro de lo que es la exploración de una faceta evolutiva del justiciero encapotado de Gotham. En esta historia vemos a un Bruce Wayne obsesionado con la idea de erradicar al Joker, usando de por medio a los eslabones más débiles que se vinculan al príncipe payaso del crimen, sin tomar como importante factor las repercusiones que traerán a las familiares del hombre ante la ira del Joker. Es aquí donde vemos a un Batman completamente amoral, dentro de un delirio de búsqueda de redención ante la pérdida de un segundo Robin, e incluso es de las pocas historias donde vemos a un Batman que no se encuentra al 100% de sus capacidades al inicio, ya que, como si se tratase de una moralística coincidencia, el caballero de Gotham se ve resentido ante una naciente enfermedad que puede llevarlo a una terrible y peligrosa pulmonía, por mantenerse en su idea de obsesión, buscando cabos sueltos que lo conecten con el Joker, y así poderlo atrapar de una buena vez. Pero para esto antepone su salud, entrando a las heladas calles de Gotham a altas horas de la madrugada durante las nevadas, lo que lo llevará a un desequilibrio físico conforme vamos avanzando en la historia. De nueva cuenta, esto nos recuerda al Joker representando al espectro de la Navidad futura, anunciando un fatal desenlace para el murciélago si se deja llevar tan impulsivamente. Esta obra, más que un relato navideño de DC, deja el mensaje de aprender a dejar ir a esos fantasmas del pasado que nos atormentan y recordar el por qué hemos tomado el camino en el que nos encontramos actualmente. Puede que como historia central no aporte mucho, pero sin duda Noel es de esas historias que juegan con las emociones del lector y que al final de esta nos deja una clara sensación que nos hace cuestionar por un momento nuestras propias acciones, tras tomar a Bruce como un ejemplo de que a veces hay más de una forma de lograr una buena acción sin necesidad de recurrir a medidas que afecten a otros en consecuencia. Conclusión. Batman Noel es de esas novelas gráficas imperdibles para fanáticos de Batman. Si quieres algo que se sienta diferente y que a la vez te demuestre la maduración de un personaje sin tener que recurrir a largos arcos argumentales canónicos, esta historia está hecha para ti. El arte, los diálogos, incluso los comentarios del prólogo la hacen una buena opción para comprar ahora que en Latinoamérica DC lanza esta obra en un tomo one shot a precio razonable, 99 pesos. Así que yo soy Shady Knight y les recuerdo, denle una oportunidad al hermoso homenaje que Lee Bermejo ha creado en el mundo de Batman. Nos vemos hasta la próxima.